Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Lo que el Pueblo Proclama. Es la tercera sesión de esta serie de programas que estamos trabajando para conversar sobre la nueva Constitución, este texto, las cosas que en profundidad queremos ir desmenuzando para hacer un análisis mucho más descarnado y directo de la trampa a la que está siendo convocado todo el pueblo a votar este 4 de septiembre en el cierre de este proceso con el plebiscito de salida. En el programa de hoy vamos a trabajar Estado social y derechos fundamentales. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy día en el marco de esta nueva Constitución que se le está proponiendo al pueblo. En esta oportunidad vamos a trabajar en específico el derecho a la vivienda. ¿Cómo quedó plasmado en el texto constitucional esta importante demanda de chilenos, chilenas y todos aquellos que han venido a este país a habitarlo, a ser parte de esta construcción que estamos haciendo hoy día? Entonces vamos a invitarlos, porque aquí inicia un nuevo programa de Lo que el Pueblo Proclama. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez, porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos. Bueno, aquí damos inicio a este tercer programa, Lo que el Pueblo Proclama. Hoy vamos a conversar sobre Estado social de derecho y la nueva Constitución. Vamos a entrar un poquito en específico sobre el tema de la vivienda, este gran anhelo y demanda que también surgió a propósito de las luchas sociales o que fue develado a partir del 18 de octubre de manera mucho más evidente sobre la crisis de vivienda que hay en Chile. Queremos revisar si efectivamente el texto constitucional da garantías de que ese anhelo tan importante en la sociedad tenga alguna posibilidad de desarrollo, pero además queremos saber si ese derecho que está supuestamente consagrado en este texto realmente tiene posibilidades en el modelo económico que tenemos en este país de desarrollarse y de dar cumplimiento a esa aspiración. Este programa, les recordamos, es un programa que realiza el Referente Político Social con la colaboración de Prensa Opay. Hoy tenemos dos invitados, una invitada y un invitado. Gloria nos acompaña, ella es una vecina de la toma 17 de mayo de Cerro Navia, y también nos acompaña Nicolás, bienvenido. Él participa de la cooperativa de trabajo Quinta. Ahí nos van a contar cada uno en qué están sus espacios de trabajo, de militancia, y vamos a entrar a este tema. Chiquillos, bienvenidos ambos. Dándole un poquito de contexto. Todos los programas hablamos un poquito del contexto en el que se ha desarrollado esta, digamos, aspiración o este debate sobre este derecho social, digamos, que es tan importante para la gente como la vivienda. Cómo se dio desde el 18 de octubre este proceso de discusión, cómo se abrió en el marco de esta Convención Constitucional, la iniciativa de norma. Pasaron muchas cosas, de pronto así como que se destapó una olla y todo el mundo sintió que estaba representado, que podía participar. ¿Fue real la participación de los y las pobladoras en el debate que se dio dentro de la convención? Parto contigo, ¿cómo lo ves tú, Gloria? Bueno, agradecer la invitación. Yo vengo de la toma 17 de mayo de Cerro Navia. Comentar también que es una toma que se da previo a octubre del 2019. Venía una tendencia, ¿no es cierto?, hacia el alza de las tomas, tanto en campo como en ciudad, y bueno, dentro de eso también se produce la toma del 7 de mayo, se cruza la cerca, como se dice, y empieza todo este camino de construcción y de lucha por la vivienda. Creo que principalmente yo diría que veo dos caminos, si se me permite referirme a la historia de lucha de nuestro pueblo. Uno puede distinguir a lo menos dos caminos.
Uno que es a pulso, bien desde abajo, y con mil dificultades de levantar formas de organización para arrancar lo que nos han negado. Porque yo podría decir que es un Estado que se constituye sobre la base del sometimiento de una clase sobre una mayoría de la población. Eso está bastante estudiado desde el origen del Estado. Entonces hay un proceso largo de ese camino que podría decir que es el camino del pueblo, y por otro lado hay un camino donde que algunos impulsan y que precisamente es para mantener ese Estado, perfeccionarlo cuando se resquebraja, que es lo que pasó en 2019, en octubre, y precisamente para mantener resguardados los intereses de a quien sirve en lo principal este Estado. Entonces, dentro de eso yo también entiendo que se da este proceso constituyente que claro, que viene a pacificar los intereses irreconciliables que hay hoy día, y bueno, eso creo que son caminos diferentes. Gloria, en ese sentido, hubo varias organizaciones de pobladores, algunas muy conocidas mediáticamente como Camau, por ejemplo, que se sumaron a este proceso, levantaron candidaturas y se vieron muy activamente participando en el proceso del debate constitucional. ¿Tú sientes que los pobladores en general han estado representados tanto por los convencionales electos como en el debate que se hizo posteriormente? Mira, ahí yo por lo menos puedo responder desde la experiencia nuestra. Nosotros creo que un valor que tenemos en la toma que hemos aprendido es a mantener la independencia. La lucha por la vivienda, sin duda, uno no puede como pasar por el ladito del Estado, ¿no? O sea, uno lo que creemos que corresponde hacer es ir a jalonar la función social que supuestamente el Estado tiene, y arrancar esas conquistas. Por lo menos nosotros nos paramos desde la posición de la independencia y desde la exigencia del derecho. Y dentro de eso, claro, evidentemente que nos tenemos que encontrar, que reunir, que en fin. Pero lo que más por lo menos a nosotros nos interesa es resguardar eso, los intereses de la comunidad. Si otros compañeros toman otro camino, bueno, eso va por otra línea, pero por lo menos para nosotros es un valor. Sí, Rodrigo, un poco siguiendo esta misma línea, ¿no?, que tiene que ver con la participación de las organizaciones de pobladores, de pobladoras, durante el debate. Estamos hablando previo digamos, ahora que se hizo el cierre, ¿no?, ahora en julio, sino más bien en estas iniciativas de norma que se abrieron como una expresión de participación popular. También hubo una iniciativa de norma sobre vivienda digna y se hizo una convocatoria amplia para participar. Luego, por supuesto, de esa iniciativa queda en el debate o en el texto constitucional, por supuesto con variaciones, ¿no? ¿Ustedes creen que ese mecanismo, lo pregunto a ti, Rodrigo, ahora, Nicolás, perdón, cambié el nombre, estaba pensando en el programa anterior. Nicolás, ¿tú crees, Nicolás, que en ese momento, con ese forma, ¿no?, con este formato de participación que se hace a través de esta iniciativa, realmente se logró plasmar luego la gran demanda que hay sobre vivienda y el concepto de vivienda digna? Bueno, primero saludarles, gracias por la invitación, también. Respecto a ese tema, es difícil no abordarlo sin tener como una mirada de conjunto de qué es lo que estaba en juego, digamos, en el proceso mismo de revuelta y en qué terminó derivando, digamos, en esta clara expresión como de reduccionismo binario a lo que se reduce todo, que es o esto o todo, o lo apruebo o lo rechazo, y en el fondo es como la expresión más precaria de la democracia que hoy día podemos encontrar. Entonces, en el caso particular de la vivienda, la tuvieron muy fácil el poder, yo creo, hegemónico, porque prácticamente no había nada escrito prácticamente. Entonces, básicamente lo que estuvo puesto, que fue un pronunciamiento en parte de los movimientos populares, pero también de las bancadas, digamos, de esta pseudoizquierda que existe en el Parlamento, que ya hace rato venían con esto de instalar una moción para el tema del derecho a la vivienda, pero en particular para poder acoger
este derecho, por así decirlo, garantizarlo, ya esto tenía contratos de parte de Chile, por así decirlo, con pactos internacionales y todo el tema, los cuales, si hubiesen tenido la intención de ejercerlo, se podría haber acogido a eso, pero hoy día el hecho de que lo que está plasmado en la Constitución mencione el derecho a la vivienda digna, el derecho a una ciudad y el territorio, el derecho a la ciudad y el territorio, o el poder que tiene el Estado, no garantiza más de lo que el Estado ya viene haciendo, porque el primer elemento que hay que tener en cuenta en el campo particular de la producción habitacional es que no se puede entender solo como producción de viviendas, sino que esa producción de viviendas está en el marco de un modelo económico que le permite desarrollarse, y si no cambia el modelo económico no va a cambiar la producción de viviendas. O sea, hoy día el tema central que parece que se nos olvidó con esta cuestión del proceso constituyente es que venimos de un proceso de al menos una década, o poco más de una década, donde los movimientos de pobladores han venido instalando en la calle a punta de irrupción, de protestas fuertes, que yo espero que eso no se acabe, porque realmente era emocionante ver a principios, a finales de año, siempre movimientos masivos de pobladores, que ha sido lo característico que tenía el movimiento popular en el campo de la vivienda, desbordando las calles con erupciones muy fuertes, como incluso en el año 2017, cambiando el eje clásico de manifestación hacia Serrano, donde está Servio, ¿cierto? Y enfocándolo más arriba a la Cámara Chilena de la Construcción, donde prácticamente ese día fue un día de un giro, digamos, donde los pobladores vieron que también hay otros actores involucrados que son responsables hoy día de cómo se produce ciudad, y que hoy día, digamos, nada está cambiando los juegos en ese sentido. Entonces, la Constitución, tal como está planteada hoy día, la propuesta, digamos, constitucional, no tiene elementos sumamente innovadores como para cambiar realmente las reglas del juego, considerando que tenemos la Constitución, pero para el campo particular de la vivienda están las políticas que dicte cada gobierno, están las leyes que van a querer plantear, están los programas que son los que finalmente aterrizan los financiamientos y los proyectos, que son en realidad lo que ven los pobladores. Entonces, no hay elementos muy innovadores realmente de lo que ya el gobierno viene hoy día utilizando para descomprimir este conflicto, que en realidad ha sido uno de los que se ha ido planteando como parte del estallido habitacional. Claro, en esa misma línea, si hacemos vamos a hacer una mención que creo que es importante para todos quienes nos ven, quienes están atentos al programa. Con datos del año 2021 se habla de un déficit cercano a las 600.000 viviendas. Eso representa el 9% del total de hogares en el país, hablando de estadísticas oficiales, más allá de todos los que hoy día viven en condición mucho de allegado y se considera como que fueran, digamos, no tuvieran el problema de la vivienda. Y la mayoría está concentrado, por supuesto, el déficit en Santiago y en otras ciudades como Antofagasta, Viña del Mar, Iquique, Arica, Valparaíso, y en Santiago particularmente las zonas periféricas, en este caso Puente Alto, Maipú, Recoleta, Estación Central. La Estación Central vive un fenómeno, además de habitabilidad con los guetos verticales, bastante crítico. Sin embargo, una fórmula que han tenido los pobladores, estamos hablando de esto, muchas comunas o sectores en Chile nacieron de tomas, ¿no? Y en el último periodo también, mientras se daba todo este proceso, hubo dos tomas, como la de Cerro Blanco, acá en Santiago, donde se produjo un desalojo en pleno proceso, que también es otro tema. O sea, por un lado estamos diciendo a la gente, vamos a trabajar por darte tu vivienda, una solución, pero por otro lado estoy desalojando pobladores que se han tomado terreno, que ha sido, digamos, una de las herramientas de lucha históricas que ha tenido el movimiento de pobladores. ¿Cómo sienten ustedes que se puede garantizar con esa experiencia la posibilidad real o la intención real de hacer este cambio, digamos, en favor de la vivienda, sobre todo las personas que hoy día están concretamente en esta situación, viviendo, digamos, en tomas de terreno y aspirando a este proceso de adquirir su vivienda en esos mismos territorios? ¿Cómo lo ves tú? Que además estás en la experiencia concreta. Sí, igual de lo que planteaba el compañero, me gustaría solo como agregar que es importante que nunca olvidemos el lugar que tenemos asignado como país a nivel mundial, y dentro de eso también sucede todo lo que sucede en Chile. Nosotros, para los dueños hoy día del capital, ¿no es cierto?, imperialista, de quienes en el fondo toman las decisiones a nivel del mundo, somos una nación oprimida. Somos un emporio que solamente se nos asigna la posibilidad de vender materias primas con muy poco procesamiento y, en fin, o sea,
Creo que también todo lo que estamos hablando se da dentro de ese contexto, y ahí lo que comentaba el compañero también yo le llamo un poco como, o sea, todo el grado de oscuridad que hay detrás del negociado de la vivienda y de la vivienda social es muy grande, tanto así como el de las AFP, y se conoce muy poco. Entonces eso probablemente es un proceso que se está abriendo con todas las luchas por la vivienda. Y en relación a lo que comentabas, claro, mientras que se estaba dando todo este debate del proceso constitucional, entre medio de eso nosotros estábamos viviendo también lo que fue el proyecto de ley antitoma, que también sigue en curso, y en donde, en el caso de la toma del 7 de mayo, nosotros planteamos que somos conejillo de India un poco, porque lo que se quiso hacer con nosotros es, a través de una acción penal, lograr la acción civil de restitución del terreno, ¿ya? Por una querella por usurpación, que es la vía penal, que es la vía más corta. La vía larga es la vía civil, de juicio civil de precario. Entonces, ¿por qué se conectan? Porque Juan Domingo Acosta, abogado de Piñera, Kinspeter y otros personajes de esa calaña, es uno de los que también comenta en el Congreso en este proyecto de ley antitoma, y es el abogado de la dueña de la familia Guzmán, que son los principales terratenientes de Santiago y que son los dueños del terreno donde hoy día está la toma. Entonces, eso es lo que él buscó hacer, ¿no es cierto?, a través del Congreso, pero también a través de los tribunales, y lo logra, porque lograron medidas cautelares de orden de abandono a través de esta vía. Están buscando en el fondo agilizar, ¿no es cierto?, las leyes, ajustar la ley, ya sea en el Congreso en su formulación como en su aplicación en tribunales, en beneficio de los intereses que ellos tienen, y eso pasando por encima el problema social de la vivienda, que también está bastante noticiado, si se quiere, la magnitud del problema de la vivienda. Entonces, eso es un poco... En tu caso, Rodrigo, ¿cómo ves esto de como que por un lado te hago Victoria? Sí, Rodrigo, Nicolás, te voy a poner un papelito aquí y te diga, Nicolás, vamos a empezar a todos los invitados a ponerle un papelito para te encontré cara, Rodrigo, por eso. En ese sentido, ¿cómo podemos, es como esta idea de la zanahoria y el garrote, o sea, te voy dando una zanahoria y por el otro lado te voy dando con el garrote, porque finalmente en términos concretos, hablando más allá como de lo global y la aspiración y el sueño, en lo concreto hoy día no hay ningún resguardo para los pobladores que están hoy día en las tomas, o sea, ni hablar de la situación precaria de vivienda en Antofagasta, en Iquique, estamos hablando además con toda la llegada de muchas familias en situación que han migrado a Chile, situaciones migrantes que están en condiciones realmente precarias. Entonces, el tema de la vivienda es una bomba que está ahí en proceso de crecimiento, y que el día que estalle, ¿cuál va a ser? De acuerdo a ustedes, de lo que han visto, ¿hay garantía de que no vaya a ser solo garrote y que la zanahoria pueda tener algún tipo de manifestación concreta más allá de esta supuesta gran demanda y aspiración emocional de solidaridad con quien hoy día carece de una vivienda? Yo lo veo muy difícil, la verdad, porque en gran parte para resolver la situación habitacional o para avanzar en resolver la situación habitacional, primero el Estado no tiene las condiciones para abarcar la magnitud del problema a la escala cuantitativa a la que está, digamos, abordada hoy día. Se han hecho cálculos que hablan del 2040 recién, al modo, digamos, de andar de cómo resuelve el Estado hoy día, el Estado subsidiario, que no va a cambiar. Ya esta política del voucher, esta política del fondo, este mecanismo de transferencia de riqueza que hay a través de los subsidios a las entidades intermediarias, que son las que en el fondo ejecutan la relación entre las comunidades y el Estado. Entonces, en ese sentido, bueno, volviendo un poco atrás, como bien decía la compañera, es difícil ver la resolución de esta problemática a través del campo constitucional si no miramos también el escenario regional, porque Chile, si no es con Perú, son de los únicos países que no tienen en su constitución el problema habitacional. Sin embargo, Chile es de los países que ha sabido exportar una política de resolver el problema habitacional, que lo tiene con la cifra de déficit nacional más bajo de la región. Entonces es contradictorio pensar que en países donde supuestamente está garantizado ese derecho,
las cifras son mucho más altas. Entonces, no tiene que ver con que esté escrito o no esté escrito en un texto constitucional, tiene que ver con el modo de producción dominante del campo habitacional. Y ahí podemos pasar a otro tema, porque es un tema complejo que tiene que ver con los flujos migratorios, con los cambios demográficos, sobre todo con el valor del suelo. O sea, en qué medida la mercantilización del derecho a la vivienda, que es la realidad que estamos viviendo hoy día, que es una herencia clara de la dictadura, pero no de la Constitución. Eso es claro, porque la dictadura no comenzó en el 80. No. Ya veníamos con una política de relocalización interna en Santiago por parte de la dictadura, que supo configurar bien claramente dentro de Santiago en particular como la ciudad, la imagen para el resto del país, en qué sector iban a estar los pobres y en qué sector iban a estar los ricos. Hubo una reforma urbana donde se crearon comunas, hubo una política nacional de suelo que prácticamente extendió los límites urbanos, muchos terratenientes se hicieron de terrenos a precio de huevo, se creó el modelo subsidiario. O sea, hay todo un modelo de configuración donde se erradicaron poblaciones, más de 100.000 personas fueron erradicadas durante la dictadura, los desplazamientos más masivos que ha habido, y que no se plantea como parte de los orígenes de este problema, que tiene la ciudad de Santiago configurada como una ciudad emblema de la segregación, y que ha sido muy fructífero para el otro elemento, que es en qué medida la vivienda se volvió un negocio. Hoy día uno entra a YouTube y te aparece una persona que te dice: ¿has pensado en invertir en viviendas y en departamentos? O sea, hoy día el problema de la vivienda, el hecho de que sea un activo financiero, y aquí, para decirlo en términos simples, de bajo riesgo. O sea, los inversores invierten en vivienda porque es una inversión de bajo riesgo. Hace que el suelo sea un elemento muy provechoso. Por lo tanto, acumular suelo, digamos, no es que el problema sea excesivamente la concentración de suelo, porque está bien repartido. De hecho, hay, digamos, antecedentes que han denotado que ese no es el principal problema, la concentración de suelo, pero sí la propiedad privada del suelo y el mercado del suelo. Entonces, el alza de ese valor hace que cada vez más el acceso a la vivienda sea un problema, y en la medida que el gobierno no controle eso, o que el Estado no se aborde a controlar eso, que sea básicamente enfrentarse con la Cámara Chilena de la Construcción y con todo el bloque de parlamentarios que desvierte el negocio inmobiliario, ninguno de esos elementos va a cambiar. El elemento contribuyente no va a hacer que la vivienda llegue más pronto, y tampoco que tenga más metros cuadrados, etc. O sea, no el problema aquí que quizás pueda haber es que también el movimiento poblador ha caído en un enfoque viviendista, por así decirlo, versus el problema integral que tiene que ver con quién produce la ciudad y cómo nos enfrentamos entre los que necesitamos un derecho y los que hacen un negocio de la vida. Y cómo queremos vivir también. Ese es un tema también que hay que abordar. Bueno, ya hablamos un poquito del contexto, ubicamos claramente los problemas, y vamos a pasar en la segunda parte de nuestro programa a desmenuzar el texto. Vamos a entrar, como decimos cada semana, vamos a entrar a picar un poquito más en el texto constitucional, a revisar algunos artículos y ir desmenuzando si efectivamente o no el derecho, este derecho social a la vivienda se garantiza o no se garantiza en esta propuesta constitucional. Queremos avanzar un poco más aquí en lo que el pueblo proclama, así que espéranos un momentito y ya volvemos a seguir picando fino. Pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros, y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron. Nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos, y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo. Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión, sabemos que acá abajo está la solución. Ya lo rapeamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica, y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando los políticos de siempre. Bueno, acá seguimos debatiendo lo que el pueblo proclama. Les recordamos, es nuestra tercera sesión
nos hemos juntado ya en 3 programas a conversar distintos tópicos. Partimos hablando de feminismo, estuvimos conversando también en el programa anterior sobre los derechos fundamentales y hoy estamos hablando sobre el Estado social. El Estado social centrado en el tema de la vivienda. Les recordamos a todos quienes nos escuchan y nos ven en este tercer programa que este es un programa producido por el Referente Político Social con la colaboración de Prensa Opal. Y siempre hago este recordatorio, la inspiración del nombre de lo que el pueblo proclama está en base, me pasaron el dato, se los vamos a compartir luego, de un poema de Dante Campana, dirigente portuario, también militante del MIR y fundador de los colectivos de trabajadores en los años 2000 en adelante, cuando ya cambiaba este milenio. Así que siempre con Dante Campana, un gran militante revolucionario, nos acompaña en estos debates con su legado, su mensaje y esta frase tan potente que es lo que el pueblo proclama. Así que seguimos conversando con Gloria y con Nicolás. Ahora sí, Nicolás, no me voy a volver a equivocar, lo prometo. Vamos a seguir conversando, ya entrando a picar un poquito más fino, a ver los artículos, los contenidos, ¿no?, de esta propuesta constitucional enfocada principalmente en el tema de la vivienda. Ya hicimos contexto y más o menos vimos el escenario en el que se hizo este debate, los problemas que hay hoy día en lo concreto con el proceso de las tomas, la judicialización también que hacen, digamos, los propietarios para poder frenar esta lucha y los actores ahí que están comprometidos. Entonces vamos a seguir echándole una miradita. Siempre nos acompaña nuestra amiga Perruna con una cortina musical. Ya, ella es parte también de este espacio. Así que, bueno, ahora lo que queremos conversar es, miren, uno de los contenidos que más como propaganda ha tenido, que más se ha difundido, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos sociales como que fuese una de las, digamos, potencias o las cosas más notables que tiene este texto. La Constitución dice así: Chile, este proyecto, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Esa es su declaración, digamos, y que obviamente es muy avanzada y muy potente en relación, por supuesto, a la que teníamos, pero también se hace cargo de temáticas que hoy día están como digamos, en la punta de lanza del orden mundial, también como grandes aspiraciones. Sin embargo, en el capítulo 2 se describe detalle a detalle estos derechos fundamentales. En el artículo 19, vamos a leer, dice: el Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación, así como adoptar medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización. Ya eso es una declaración, digamos, bastante fuerte. Y luego dice: para su protección, las personas gozan de garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales. ¿Podemos creerle, con la historia que tenemos hasta hoy, podemos creer que realmente esto es posible de realizar? ¿Qué piensas tú, Nicolás? Yo creo que es, una vez más, una enunciación obviamente macro, que lo que busca es dar la certeza o generar una señal de certeza de que hay un nuevo catálogo de derechos sociales con los cuales la población tiene que quedarse tranquila, porque es algo que viene por ahí. En el futuro probablemente llegará alguna posibilidad de cumplir esos derechos. Pero la cuestión es que detrás de esos pronunciamientos donde se plantean ciertas garantías, desde el Estado como sujeto principal de quien está escrito en la Constitución, que eso igual es importante mencionarlo, esa forma de ejercer el derecho, de garantizar el derecho, se va a confrontar con la perspectiva o el camino histórico que han tenido los pueblos, que ha sido hacerlo por ellos mismos. O sea, lo que han sido las tomas de terreno, o si uno mira la historia de nuestro país en general y de este territorio, el camino que han tenido los propios pobladores de hacerse del territorio. Esa confrontación en el ejercicio, yo creo que es lo que obviamente va a generar una contradicción al momento con lo que viene, porque como mencionaba bien también la compañera, hoy día en las condiciones actuales en las que está el Parlamento no está ya, digamos, aprobada la idea general incluso de legislar esta idea de la ley antitoma. O sea, eso ya está. ¿En qué medida eso no va a quedar si cambia la Constitución? No lo creo. O sea, aquí lo que se va a ratificar es el camino de ponerse a la fila
el camino que ya viene incluso declarando la institucionalidad de que el camino organizado, el camino de la lucha, que en realidad es un campo de conflicto difícil de contener para el Estado, porque es muy fuerte su posicionamiento ahí, no lo va a acoger. En general, los elementos que están planteados como garantías dentro del artículo 51 y 52, que son los elementos, los principales elementos donde se habla de vivienda y ciudad, pero el artículo 78 también, donde se habla de la propiedad, que es algo que está muy vinculado en particular al problema de la vivienda y el suelo, y en particular también las disposiciones transitorias que son, digamos, de la 32ª, donde hay 3 artículos transitorios que hacen referencia a lo que va a pasar en este momento transitorio con el tema de la vivienda, que es esta idea de que una vez que se apruebe o no se apruebe el proceso constitucional, van a haber 2 años para poder crear una ley marco que en el fondo aglutine todo el sistema subsidiario que ya está hoy día, y que aquí vale la pena mencionarlo porque vale la pena mencionar qué es lo que va a quedar ahí, que es la política que se viene promoviendo, porque una cosa es la Constitución, pero como decían antes, otras son la política urbana que se viene promoviendo, es la política de la integración social, es decir, la política de resolver el problema de la segregación social que fue creado, digamos, un legado desde dictadura, y que hoy día, que eso ya fue un negocio, que hoy día nuevamente la integración social es el negocio, donde nos plantean vivir los pobres con capacidad de endeudamiento en un mismo edificio, en un lugar que tenga ciertas condiciones de localización. Y eso hoy día es una nueva forma de promover que la banca privada, o sea, que la banca por un lado y también el sector inmobiliario privado se haga cargo de descomprimir el conflicto habitacional. O sea, puede que haya una declaración de un posible derecho, ¿cierto? Y del rol que va a tener el Estado en todo eso, que en el fondo es lo que ya viene haciendo, no es ninguna novedad, por eso el campo de la vivienda la tuvieron fácil, digamos, de plantear lo que ya se está haciendo, pero por otro lado el Estado no es el que va a ejecutar todos estos desarrollos, sino que a través del camino subsidiario va a buscar promover que el sector privado se haga cargo de desarrollar todo este campo habitacional que está carente a través de lo que sigue siendo el negocio de la vivienda. O sea, no va a haber un cambio sustancial, y eso es cuestión de ver cómo ha venido la tendencia y sobre todo con el papel protagónico que juega la Cámara Chilena en la construcción en esto. Y lo mismo con el tema de la propiedad. Hoy día la propiedad privada ha sido reforzada considerando que cualquier camino de expropiatorio va a terminar siendo también alguna forma de negocio para quienes sean los dueños de la tierra, donde ya han habido casos de incluso propietarios que buscan que los pobladores se tomen los terrenos. Sí, el Entonces, incentivo. El incentivo. Y ahí hay todo un juego bien complejo que hay que ir viendo, porque finalmente en la medida en que el Estado no haga conciencia de que el territorio tiene una función social real y que por lo tanto las capacidades expropiatorias para las necesidades del pueblo son algo prioritario y no un negocio que tiene que negociar con, digamos, los dueños, eso no va a cambiar. Y por último mencionar que en este mismo escenario el Estado no ha tenido ni siquiera la disposición de tomar en consideración la cantidad enorme de terrenos que son del ejército, que están deberían estar a disposición para resolver este problema, pero que hoy día se ha demostrado que ellos son los que transan esos terrenos para negocios privados y para negocios en fondo que están para su propio patrimonio. Así que, así tal como está planteado los elementos, primero no hay ninguna como novedad real respecto a lo que se está haciendo, y segundo, hay elementos, de las disposiciones transitorias, la tercera habla que en tanto el legislador no regule el sistema integrado de suelos públicos, que es una forma de digamos, poner en una sola vasija todos los terrenos del Estado, a que se refiere el artículo 51, dice, va a seguir primando, por así decirlo, la ley que se acaba de aprobar, que es la Ley de Integración Social, en la cual se va a poder ir haciendo el negocio de hacer la vivienda. Entonces, vamos a tener que esperar hasta que eventualmente hay un escenario que cambie esta política, mientras el sector privado sigue siendo el principal ente protagónico del descompresor del problema de la vivienda. Sí, en referente al artículo 51, me parece súper interesante todo lo que aportas. Gloria, mira, también hay dentro del artículo 51 se dice que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que eso también es un concepto que se integra, que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. También agrega en el inciso segundo que el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar que su goce universal y oportuno, contemplando la habitabilidad, el espacio, equipamiento suficiente, doméstico, comunitario para la producción y reproducción de la vida.
Aquí cuando nosotros empezamos a entrar en este concepto de la vivienda digna, ¿no? Que es un poco esta idea del buen vivir, qué sé yo, que se ha ido reduciendo como a una casa que tenga un poquito más de metros cuadrados, como que se cosifica el concepto y el sentido de una vivienda digna asociado a esta idea del buen vivir. Desde esa perspectiva, lo que se recoge en el texto constitucional, bueno, principalmente en el artículo 51, ¿crees tú que el buen vivir y la vivienda digna resuelven los problemas más estructurales de una familia, por ejemplo, que está en condiciones precarias de habitabilidad hoy día? Yo creo que hoy día la demanda es por vivienda digna porque la vivienda social es indigna. No resuelve todos los problemas, dijéramos, pero es una base fundamental. Creo que si no hay acceso a la tierra, para quien vive en campo y ciudad, no podemos pensar en educación, en salud. Entonces necesitamos un techo y donde poner el pie también, para poder pensar en todos los otros derechos. Entonces, creo que por eso tiene el rol que está teniendo hoy día, por eso que algunos anuncian que el estallido viene como por la vivienda, y por eso que también les ha preocupado tanto y probablemente quedó de esa manera puesto en el proyecto, porque es un tema que sin duda les preocupa. Eso, ahora ahí, por lo que yo entiendo al menos, lo ajustaron a las indicaciones de la ONU, que también muchos compañeros, ¿no es cierto?, tenemos altas sospechas sobre las intenciones de la ONU. Basta con ver las guerras que ha impulsado en el último periodo. Pero también da cuenta, claro, de los atrasos que hay en nuestro país. Eso podría decir. Igual quería solo dar un énfasis a lo que planteaba el compañero. Creo que una lección también importante, nosotros tenemos que preguntarnos cómo se conquistan los derechos, qué son las leyes, si son las leyes neutrales, como se nos quiere hacer creer, cuánta relación tienen las leyes con las luchas que podamos dar. Efectivamente, pienso que lo que se busca es conciliar posiciones, como bien lo describió el compañero, irreconciliables, que son totalmente antagónicas. Por una parte, la ambición sin límite de millones y millones de dólares que hoy día tienen ese carácter rentista y parasitario de acceder al suelo en nuestro país, y por otro lado, los deseos y anhelos de millones de personas que quieren acceder a su vivienda digna. Entonces, no hay documento que soporte, que resuelva ese problema. Por eso hay que pensar mucho en cómo conquistamos nuestros derechos. Creo que, solo agregar también que en esta parte del proyecto creo que da para poesía, donde no les da para poesía en cuál es el sistema político, porque ahí tenían que ponerse de acuerdo y llegar a su consenso. Y en la propiedad privada, que ahí también tenían que ser con mucha rigurosidad y con mucho detalle para que se mantenga el corazón de la anterior y de la anterior y de la anterior, de todos los proyectos que han estado en nuestro país, de todas las constituciones, que lo que más les importa es resguardar la gran propiedad. Lo otro puede dar pero ahí, para todo lo que describía también el compañero, todo lo que viene y que nosotros le podríamos llamar, tomando también lo que plantea un gran revolucionario, el pantano. Por eso que a estos procesos los revolucionarios le llaman el pantano, porque es todo ese sistema engorroso que describía el compa de las políticas públicas, en fin, toda la serie de decretos, de todo lo que tiene que pasar, pero bueno, que también, para no quedarnos solo como también en el pesimismo, que también a algunas vecinas bien les preocupa ese tema, que el movimiento de pobladores también ha sabido arrancar, porque en el fondo esa es la lucha, pues ellos tienen un guión para nosotros, pero nosotros tenemos que tener otro con otras formas también y con otras herramientas, con otros instrumentos. Sí, resaltabas hace un rato un elemento que me pareció bien potente, que es que en este proceso de lucha de las organizaciones de pobladores se han ido identificando, ¿no? O sea, del Serviu se pasó a la Cámara de la Construcción, están las inmobiliarias, o sea, que son parte, ¿no?, de todo este engranaje del gran negocio de la construcción de vivienda en Chile, con precios exorbitantes. El suelo aquí, comprarte un departamento hoy en Chile, no sé, el equivalente a comprarte prácticamente un departamento en Europa. Los
precios de las viviendas aquí son absolutamente por sobre el nivel del promedio, no solo en América Latina, sino que yo creo que estamos dentro de los suelos más caros, sobre todo aquí en la capital, digamos que a nivel mundial. Hay un negocio ahí que ha estado instalado durante muchos años y que hoy, en el contexto actual, también está defendiéndose y tiene sus representantes en el Parlamento. ¿Cómo se podría, en este proceso que ustedes también lo han definido y visualizado, cumplir el artículo 52 que habla del derecho a la ciudad y al territorio, ¿cierto? Como un derecho colectivo orientado al bien común, o sea, no al negocio de unos pocos, sino que orientado al bien común, y que se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos del territorio, en su gestión democrática y la función social y ecológica de la propiedad. O sea, el artículo 52 es absolutamente contrario a la realidad que se vive hoy día, al monopolio absoluto que hay, prácticamente el monopolio de la construcción de la vivienda en el mundo privado, donde el Estado tiene un rol insignificante. Y los subsidios hoy día prácticamente son también en términos de lo que le aportan a la familia, hoy día son inalcanzables para los valores que están las viviendas, digamos, en el mercado privado. ¿Cómo podría llevarse a la práctica? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Todo el modelo? Sí, bueno, ese artículo en particular es un claro reflejo del espectáculo que significa esta Constitución, como que realmente en qué medida las grandes frases hoy día instrumentalizadas en el campo mediático y todo este tema pueden realmente hacernos pensar de lo que se viene en un país totalmente en equidad y todo eso. Hoy día plantear de que efectivamente, digamos, el derecho a la ciudad y al territorio se materialice en una gestión democrática realmente del territorio, vale la pena preguntarse qué tipo de democracia es la que después va a terminar aterrizando, porque hoy día ya existen mecanismos como de participación, entre comillas, que en el fondo es una situación consultiva que haya en general la población para qué queremos que ocurra acá, qué queremos que ocurra allá, y que en el fondo eso no termina finalmente definiendo cómo se va a ocupar el territorio, sino hoy día en la democracia representativa que se explicita en este digamos, proceso, que se explicita en lo que fue las iniciativas populares de norma, es el tipo de democracia que se va a representar en cómo se va a definir el territorio. Yo creo que una de las formas donde se estaba garantizando ese derecho, o más que garantizando, se estaba llevando a cabo, ejerciendo, fue en el propio proceso de la revuelta. O sea, en el propio proceso de la revuelta nos estábamos cuestionando todo. Estábamos reunidos en las plazas públicas generando asambleas territoriales o grupos de vecinos que estábamos cuestionándonos desde la inmobiliaria que estaba al lado hasta dónde podríamos tener vivienda. O sea, un proceso que realmente estaba avanzando hacia un nivel de deliberación para hablar de las problemáticas reales que tiene el pueblo y avanzar en soluciones que no estén pensando en que tenemos que ir de arriba a abajo modificando todo, porque muchas de las problemáticas no requerían un proceso constitucional para ser modificadas. Entonces, este artículo en particular, digamos, todos los elementos relacionados a la ciudad, al territorio, realmente vuelven a poner al sujeto, al Estado como el sujeto que en el fondo se va a hacer cargo de todo esto. Dice que garantiza la participación de la comunidad, eso ya está, digamos, la participación, tampoco hay que idealizar la participación, si la participación finalmente asistir a esas reuniones que plantean la institucionalidad cuando se cambian, qué sé yo, los planes reguladores y todo eso, y en general los elementos que están planteados tienen que ver con cuestiones como de la planificación, y quizá hay un elemento que valga la pena poner énfasis, porque lo que sí puede tener un nivel de incidencia es que las comunidades con el tiempo nos vayamos organizando cada vez más para intervenir en realmente cuáles son las disposiciones digamos, del territorio, los suelos, los espacios específicos donde se puede desarrollar cada cosa, porque hay muchas personas que nos vemos afectadas por los desarrollos inmobiliarios en general, pero también los desarrollos del extractivismo en general. Entonces el problema de la vivienda no tiene que estar solo enfocado en el tema de la vivienda, sino que una cuestión esencialmente anclada al territorio en sí mismo. O sea, y ese es el salto que como pobladores estábamos dando al momento de la revuelta, que hoy día con el proceso constitucional y con el campo mediático, sobre todo con el tema de si va a ser mi casa o no va a ser mi casa, etcétera, si me la van a quitar o no me la van a quitar, se ha ido reduciendo cada vez más y perdimos todo ese escenario de discusión. Entonces, más allá que una iniciativa popular de norma nos permita ponerle un corazoncito o no un corazoncito a si me gusta cómo quedó esta norma, es lo que en el fondo es el reflejo
de todo lo opuesto a que se venía desarrollando, digamos, ampliadamente de norte a sur en este país, sobre qué elementos tenía que contener, ni siquiera una carta, un proceso de transformación que estábamos llevando adelante. Y que por lo demás, las estadísticas reflejaron que la gente estaba ejerciendo ese derecho tomándose los terrenos. Sí. O sea, hay un salto cualitativo desde el 2019, Exacto. que después se potencia con el 2020, pero algo que ya el pueblo estaba haciendo. Y algo que este proceso viene de alguna manera como a ir cerrando, a ir, digamos, la ley antitoma también tiene que ver un poco con ese escenario, digamos, con este escenario donde empieza a irrumpir y la gente se empieza a sentir protagonista, como lo fue desde el 18 de octubre en adelante, toma una expresión concreta a nivel del ejercicio concreto, real, con mucho sacrificio para poder obtener, tomarse un terreno y todo lo que eso involucra, si no es algo romántico, vivir una toma sin los servicios básicos, todo ese proceso de organización, soportar los inviernos, las familias. Entonces creo que también hay que romper un poco con ese romanticismo y como tú decías, que me parece muy, muy potente y quiero preguntártelo para cerrar un poquito aquí, aparte de quejarnos todo el tiempo y decir que todo es malo, la organización como tal, un poco rescatando lo que también dice Nicolás, cómo ese salto organizativo, cómo se ha reflejado, se ha logrado sostener desde tu experiencia, digamos, por lo menos en la toma en la que tú estás participando, ¿qué más ha quedado un poco de esa fuerza que dejó el 18 de octubre para seguir adelante a pesar de este camino lento y también bastante falso que hoy día propone este nuevo texto constitucional? Yo creo que no pueden borrar las luchas que ha dado nuestro pueblo, por más que ellos lo intenten. Ni con golpe de Estado del 73 lo lograron, pero va quedando más disperso en las cabezas de quienes vivieron esos procesos y a veces no lo van transmitiendo. Y ahí va la labor, voy a citar a Recabarren, porque él tiene un texto muy lindo que se llama El día que no hayan agitadores. Y por otra parte, podría citar a un perverso como Mate. Él tiene unos documentos en donde habla de los crispadores. Uno para decir tengamos cuidado con los crispadores, dice Mate, lo dice tal cual, previo al 2019, a octubre del 2019, y Recabarren le dice al pueblo: el día que no hayan agitadores, los pulpos van a hacer y deshacer a su antojo. Entonces, pienso que ahí la importancia o el rol de quienes nos vamos involucrando más en la lucha, quienes queremos trabajamos para ponernos a la cabeza de las demandas justas de nuestro pueblo, de tratar de hacer esa síntesis, de tratar de extraer esas lecciones. Bueno, cuando hablamos con los compañeros, yo pienso que nosotros necesitamos como una épica nueva, que no deje atrás lo que avanzaron otros de distintas organizaciones corrientes, sino que lo tome lo mejor, pero creo que hoy día debemos fundirnos con los más pobres, sobre todo, especialmente. Ellos son los que, y eso, o sea, la frase de los que solo tienen cadenas que romper porque no tienen nada más, y por eso que tienen más fuerza quizás que los que tuvimos más, los que tenemos más. Entonces eso pienso que ese es el momento en que estamos, o sea, de fundirnos con ellos en todos los planos que más podamos, porque de allí va a ir naciendo las nuevas fuerzas que necesitamos, las nuevas ideas. Eso, ellos tienen una astucia y una rapidez que quienes pasamos por la deformación de la universidad no la tenemos, pienso yo. Y ellos me lo han dicho, o sea, tienen la experiencia de la calle. Y no es poco, entonces tiene que fundirse con las ideas de lucha que nosotros podemos intentar transmitir. Eso, y bueno, por lo menos nosotros pensamos que estamos condenados al triunfo, pero eso no significa que no tengamos que apurarnos y que tengamos que tratar de trabajar fuerte por eso. Yo creo que hay como agregar un elemento, creo que fue muy claro en el campo de la vivienda en particular, cuando el año 2020 comienza esta iniciativa de la ley antitoma a plantearse. Digamos que por lo demás vale mencionar que es una iniciativa que está buscando plantear cárcel por primera vez a los pobladores o a las personas en general que usurpen, digamos, una norma dirigida al pueblo mapuche, pero que en el fondo atraviesa a todos lados. Y sucedió que esa norma particular generó
que los pobladores de las tomas de terreno se encontraran como antes no había ocurrido por otro tipo de demanda. Entonces, yo creo que esos elementos son importantes tenerlos presentes para entender cómo vamos reaccionando como pueblo también y cómo podemos, digamos, leer los momentos políticos para saber en qué momento también hacer converger las fuerzas y plantear otros caminos que en el fondo han sido los que ya han ido planteando las distintas organizaciones que por sus propios medios buscan resolver y ejercer estos derechos que se han ido planteando. Estos legítimos derechos. Legítimos derechos. Vamos a ir cerrando esta segunda parte, estuvimos desmenuzando poquito a poco ahí algunos artículos y develando lo que hemos hecho desde que partimos en estos programas, la falsa idea o esta farsa que hay con este texto constitucional con respecto a las soluciones para los pueblos. En este caso, el tema de uno de los derechos sociales fundamentales, que es la vivienda, vamos viendo ahí los límites. Si no cambia el modelo, difícilmente se va a poder lograr hacer las transformaciones que se requieren para nuestro país. Entonces, los esperamos en un ratito, vamos a una pausa cortita y volvemos con el cierre, el qué hacer. ¿Qué vamos a hacer el 4 de septiembre? Ahí se los vamos a contar. Y organización, vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó, queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos, que abrimos los ojos y nos encontramos. Saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el manso equipo, somos indefendibles. Y es simple, si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial. Bueno, y entramos ya a nuestra tercera parte en este programa, el tercero además que hemos hecho para debatir sobre qué es lo que está en juego en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Hoy hemos estado conversando con Gloria y con Nicolás en específico sobre el tema de los derechos sociales enfocado en la vivienda. Queremos seguir profundizando y ahora hacemos un llamado muy potente desde el referente político social y también desde Prensa Opal con todas las organizaciones que nos han estado acompañando a estar muy alertas porque este 4 de septiembre hay una alternativa, no solo es apruebo y rechazo, hay una alternativa más de la que vamos a entrar a conversar ahora. Gloria, Nicolás, les cuento, así como un poco para entrar en contexto en esta parte donde vamos a ir tratando de dilucidar y ser mucho más específicos y claros en este tema de la vivienda, contarles una experiencia. Yo tuve la oportunidad de estar 10 años en Venezuela y en Venezuela se lanzó un gran proyecto a propósito de unas inundaciones o un desastre natural que dejó muchas personas en condiciones, digamos, se vinieron abajo y unos cerros, con muchas viviendas que quedaron, digamos, en malas condiciones y se lanzó un gran programa que se llamaba la Misión Vivienda y se puso como meta en un plazo determinado. Como en el primer año vamos a hacer 600.000, en el segundo año vamos a hacer 1 millón y así. Hasta ahora ya más de 3 millones de viviendas construidas por el Estado. Cuando se hizo ese proceso, precisamente se tomaron todos los terrenos, se mandó el ministro ya a buscar todos los terrenos fiscales, todos los terrenos que estuvieran en desuso y los que eran importantes para este proceso se fueron, digamos, empezando a habilitar para la construcción de vivienda a nivel país. Uno de los debates que hubo, y un poco va a ir entrando con esta idea de este concepto del buen vivir, uno de los debates que había era que si las viviendas construidas por el Estado, que además en la mayoría de los casos fueron dadas de manera gratuita, incluso algunas equipadas, a la gente más precaria se le daba la vivienda además equipada, con todo el mobiliario, en fin, tenía que ver con la propiedad. Si la propiedad iba a ser de las personas, la vivienda, o iba a ser un modelo como estatal o iba a ser mixto. Y ahí se barajaron, primero fue mixto
y después fue, digamos, avanzando hacia un sistema de propiedad individual. Sin embargo, ocurrieron fenómenos, y lo comento, porque estos procesos, cuando van acompañados solo del cosismo, la vivienda como una cosa y no entendida como un proyecto más general, pasó mucho que personas que vivían al lado de un río, crecía el río, le llevaban los ranchitos los que vivían. Se le daba una vivienda. Si la vivienda era propiedad, vendían la vivienda y volvían a instalarse en el rancho. Entonces, pues crecía el río y volvían, era un ciclo. Había esta idea de como que si la vivienda era mía, yo hago lo que quiero y vuelvo a mi condición, porque no había un acompañamiento, estoy hablando de una situación que se dio también en los años previos, de estas soluciones donde yo voy, te doy la cosa, no hago un acompañamiento en términos de el concepto de el buen vivir, que era algo que se trabajó mucho también en Venezuela, esta idea de la ciudad, entendiendo el buen vivir como parte de un proyecto, y allá se realizaron lo que eran las comunas y estas ciudades comunales. Y se creó una ciudad comunal que está subiendo el aeropuerto a Caracas, Ciudad Caribia, donde no solo se instalaron las viviendas, que eran edificios, sino que además se puso una escuela, se puso un centro productivo, de cultivos, para que la gente trabajara ahí. Había un concepto, el sueño de este buen vivir pensado desde lo global, no solo la vivienda, sino que todo lo que lo acompaña. La educación, la salud, lo productivo, el trabajo. ¿Es posible, desde su perspectiva, que en esta propuesta que se hace, nosotros como sociedad podamos avanzar a una idea de un buen vivir pensado desde esta globalidad? ¿O la utopía y ese sueño posible bajo estas condiciones es inalcanzable? ¿Cuál es contigo? Sí, yo creo que el campo constituyente constitucional para poder alcanzar esa utopía no va a dar el ancho, digamos, porque hay una serie de elementos que requieren transgredir con una fuerza social específica, como fue el caso de Venezuela, digamos que eso requirió un proceso de transformación profundo, donde el pueblo logró avanzar, digamos, a cabalidad en tomar las decisiones de parte del desarrollo y del control territorial que se requiere para poder desarrollar las comunas, la producción, la vivienda, la educación de las personas, etc. Entonces, para llegar a ese estadio, claramente un cambio constitucional no va a dar el ancho, porque, digamos, la realidad no la escriben solamente las palabras, la realidad la escriben las acciones que el pueblo, como sujeto, logra desarrollar en el territorio, en el espacio, para poder ejercerlo. ¿Sí? Parte de la constitución actual digamos, dice que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y somos un país que está lleno de zonas de sacrificio en todos lados. Entonces, yo creo que un llamado concreto que uno puede hacer es a sostener y profundizar la desconfianza sobre los procesos que, mediante la delegitimación del Estado, nos van a llevar, nos buscan llevar a que creamos que este Estado tiene que ser quien va a resolver nuestros derechos. O sea, esta constitución es una constitución para que el Estado vuelva a relegitimarse frente a la población como un Estado que se va a tomar un tiempo largo en poder crear una constelación de leyes que supuestamente garanticen este nuevo catálogo de derechos. Y frente a eso vamos a tener las altas crisis de las alzas, de la crisis económica que estamos viviendo, y toda la situación de precariedad y de crisis ambiental que estamos viviendo, y que en el fondo no va a dar el ancho con el que avance y que se quede empantanado, como decía la compañera, en este escenario. Probablemente lo que vamos a ver es eso. Entonces, yo haría un llamado a bajar radicalmente las expectativas de lo que puede generar este proceso. Creo que la opción de abstenerse de forma activa es válida, considerando que el camino que veníamos construyendo es otro, y que además de aprobar este proceso no implica solamente no implica solamente como garantizar que hacia adelante lo que esté escrito ahí se va a legitimizar, sino que es validar que actualmente lo que está sucediendo actualmente con la cocina política. O sea, hoy día estamos viviendo la transición. El llamado a que estemos alerta a lo que estamos viviendo en esa transición, en cómo ya desde incluso antes de estar aprobado o no, se están llegando a ciertos acuerdos por el mismo lado, siendo así un perfecto, digamos, moderador entre todas las clases políticas que están ahí como que queriendo avanzar, y la derecha, la concerta tradicional. Entonces, a estar atentos con eso, yo creo, y no ser parte de ese proceso,
para quienes incluso no han sido parte desde el inicio del proceso, totalmente legítimo y válido, y es un camino que nos permite volver a poner el foco también en los caminos emancipatorios que son más profundos que veníamos desarrollando desde el principio de la revuelta. Entonces, a tener presente eso, yo creo, por un lado, a seguir sosteniendo la utopía también, que es importante como un camino donde eso puede ir desarrollándose, donde el vivientismo también, en este caso particular, de este derecho en particular, es un riesgo por el cortoplacismo, por la miopía que puede generar un gran campo de la población, versus una lectura más de largo plazo, más integral o más holística, si queremos por así decirlo, de lo que realmente tenemos que recuperar en el territorio para poder para poder ejercer estos derechos realmente. Yo creo que ahí hay un tema con cambiar el foco de solamente buscar la vivienda, que en este país en particular ha sido un bien de seguridad social. O sea, todos queremos la vivienda en propiedad porque sabemos que al futuro la podemos vender o se la podemos dejar al hijo, porque realmente no hay otro elemento de seguridad social que nos pueda proteger o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que mirar con mucha desconfianza este proceso, saber todo lo que implica que lo que esté ahí se vaya a aprobar, es entrar en un ciclo de varios años de un camino que nos va a estar haciendo pelear directamente con la institucionalidad, de cómo va a estar escrita la ley y todo eso, versus un proceso donde efectivamente multipliquemos los espacios de deliberación sobre cómo podemos acceder a la vivienda en los distintos territorios, qué significan las propiedades de empresas inmobiliarias que están votadas ya hace mucho tiempo, digamos, y que tienen que hoy día, todo eso, hoy día yo creo que uno de los elementos más importantes es volver a poner el ojo en la tierra. O sea, de la vivienda saltar el territorio, pero también a la tierra en particular, y quienes están hoy día concentrando la tierra y cómo esa tierra no está siendo el camino principal hoy día para poder acceder a la vivienda, sino que el Estado y sus terrenos. Entonces, el privado salió del escenario, nadie va a tocar el negocio privado. Y ese es el principal problema del acceso a la vivienda, que está hegemonizado por el mercado. Hoy día el Estado no va a querer entrar en eso. Por eso esta Constitución, de alguna forma, es un compendio de frases, digamos, de cosas que ya se vienen haciendo, de cosas que están adornadas para creer efectivamente que vamos a garantizar esos derechos, pero del dicho al hecho va a ser un trecho que va a ser muy explícito, yo creo, en particular en el campo de la vivienda, va a ser muy explícito en los próximos. Sí, pues, y en ese trecho, además, que tiene que ver de lo que pasa del 4, si es que se llegase, en el caso que se aprobara, a que se concrete, ya se armó una cocina, que tuvo muy bien la señal, ¿no? Que lo vimos en estos días, se firma este acuerdo y hasta los propios convencionales quedan de alguna manera entre la espada y la pared. O sea, se hizo un proceso, o sea, se deslegitima mucho más. Yo creo que es un flaco favor que se hace, porque efectivamente estos partidos en esta alianza, inclusive donde está el Partido Comunista, ¿a quién están mirando cuando están firmando esta alianza? Están mirando precisamente a los sectores digamos, que manejan y que mueven los hilos en este país, que claramente van mucho más allá del Estado. Estaban hablando a los grandes empresarios, están diciendo, bien, no se preocupen si después en el Congreso podemos arreglar y entonces las cuotas, ese mismo Congreso que fue interpelado, la misma clase política interpelada el 18 de octubre con un alto costo. Yo creo que eso no lo podemos olvidar, el alto costo en vida. Las personas que murieron en la lucha y en la movilización, las personas que fueron mutiladas, los presos, las personas torturadas. O sea, aquí tenemos un alto costo que pagó el pueblo, no esos partidos políticos, sino que pagó el pueblo movilizado para poder lograr, hipotéticamente, porque eso también es otra farsa que se conjura el 15 de noviembre, lograr un texto constitucional que supuestamente garantiza sus derechos y que hoy en esta cocina queda clarito que se le traspasa nuevamente a la misma clase política para que lo desarrolle y lo ejecute. Entonces, desde esa perspectiva, Gloria, tomando en cuenta todo esto, ¿cuál es el llamado a la lucha hoy día para los sectores que están en esta importante tarea de luchar por una vivienda digna? Mis compañeras pobladoras me matan si no digo que los pobladores lo que quieren es conquistar su propiedad privada, que es la vivienda digna, porque es lo que siempre se les ha negado. Ahora, y bueno, y eso se da dentro de este proceso. Claro, nos quieren hacer creer que eso podemos conseguirlo a través de este proceso constitucional. Algunos le han llamado fábrica de ilusiones.
verdaderamente una fábrica de ilusiones, y comentábamos en el entremedio también de que pretende hacer creer que esto es democracia, que es así de fácil, que tiene que ver con conversar ahí, no sé, en esta sesión, en estos plenos y todo lo que se hizo, y es así de cómodo. Y la verdad es que, o sea, el proceso que venía de antes de octubre del 2019 y que tiene lo fundamental, la lucha por la conquista de cada uno de nuestros derechos, que muy bien, como dicen los muros, lo transformaron en un bien transable, en un mercado monopolizado, en verdad exige mucho más que nosotros. No es así de fácil, no es así de cómodo. La democracia en este momento de agudización, de lucha de clase, y además de crisis económica profunda, muy profunda, o sea, las deudas que tienen los países, incluido Estados Unidos, son muy grandes, y no olvidemos nunca que ellos buscan todas las formas de descargar esas crisis en los países como los nuestros, y así eso se replica a la interna también. Entonces, me voy a salir un poquito, pero no quería dejar de mencionar que cuando se produce la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos llega con el Plan de Alianza para el Progreso, pero en 1961, pero ahí tenían plata en el bolsillo. Hoy día no la tienen. Entonces lo único que pueden ofrecer detrás de toda esta poesía y cáscara que no están, y que algunos se ilusionan con eso, en verdad eso, o sea, es más poesía, pero también represión, porque hoy día no tienen esa situación que tenían en ese periodo. Entonces lo único que nos queda es tomar la demanda que se estaba levantando, que es la lucha por cada uno de nuestros derechos, y ir concretizándolo en los caminos, ¿no es cierto?, y sacando las lecciones que es lo que hemos planteado. Eso principalmente, o sea, creo que cuando nosotros normalmente hablamos del camino del pueblo, es retomar eso como fuerza, y no, claro, no es cómodo ni fácil como ellos lo quieren hacer creer. En verdad debe incomodarnos cada día. Cuando nos incomode, otra cosa, cuando desmontemos también el individualismo que han arraigado en cada uno de nosotros, creo que también es otro tema muy importante, porque ellos también transmiten, Piñera roba, en fin, todos roban, son corruptos, mienten, son carirraja. El otro día también gente de la Concertación hablando así como tratando de taparse con estos rostros nuevos que hay hoy día en el gobierno, pasando camuflados, cuando todos sabemos que están en todos los ministerios, están todos ellos detrás. Entonces son los mismos que causaron todo este problema que hoy día tenemos como pueblo de todos estos años, de estas décadas, de los 30 años y todo eso, y más. Entonces son ellos mismos, son cara de raja, pero nosotros como pueblo, por eso que también eso es importante, pienso, hasta con todo eso tenemos que romper, hasta con todo eso, hasta cuando nosotros tendemos a hacerlo más fácil, no damos lo más en la lucha, o le tomamos algo al compañero que no debimos haberlo hecho, en fin, no repliquemos la podredumbre que ellos nos imponen, porque nos la imponen en los hechos, en las leyes y en su conducta también mercenaria y corrupta que tienen. Nosotros no estamos llamados a eso, no es el único camino que hay. Eso, hay muchos compañeros que atrás de nosotros dieron sus vidas, siguen dándolas, todo lo que tú comentabas también del 2019, pero también hacia atrás. Entonces no estamos condenados a imitarlos a ellos, estamos condenados a construir un camino propio con lo mejor que siempre hemos tenido como pueblo en lucha. Lo mejor que hemos tenido como pueblo en lucha ha sido la razón de esta lucha. Que para cerrar ya unas palabras. Yo creo que este campo de lucha en particular, que ha sido todo el desenvolverse histórico del movimiento de pobladores, si no tenemos conciencia primero de que, y esto es algo que uno podría remontarse a Engels en el problema de la vivienda, si no tenemos conciencia de que la producción habitacional no es una producción en sí misma nomás, sino que está sustentada en un modelo de producción económica, ¿ya? Como primer elemento. Segundo elemento, si no entendemos que hoy día el derecho a la vivienda ha sido mercantilizado, ha devenido en una mercancía, y que hoy día hay inversión financiera en la producción de la vivienda, ¿ya? Y tercero, si no tenemos conciencia de que ni con la nueva constitución no se va a tocar
la propiedad privada del suelo en general como una forma de obtener los elementos para poder desarrollar materialmente la vivienda, y que el negocio de la vivienda no va a ser descomprimido por el Estado, sino que se lo va a entregar al mercado nuevamente a través de estas leyes de integración social, ¿ya? Si no tenemos todo eso en cuenta para saber lo que vamos a tener frente a los próximos años, va a ser una cúpula de cristal que se va a ir cayendo a pedazos, y que, bueno, de algún otro elemento, ojalá, espero, vuelva a generar el descontento social respecto a la caída de enormes expectativas que probablemente la gente tiene sobre este proceso, porque eso no va a ocurrir. O sea, es muy explícito que el modelo no se va a tocar respecto a cómo se producen las viviendas, y que el camino que nos queda detrás es seguir fortaleciendo el camino que históricamente han tenido los pueblos, que más del 60% de las ciudades en la región, en Latinoamérica, han sido construidas por mecanismos de autoproducción. ¿En qué camino volvemos a posicionar? Y si que existe otro camino constitucional o no, que el sujeto no sea el Estado como el garante de derechos, sino que seamos nosotros nosotras, quienes tenemos realmente las condiciones para poder resolver esa necesidad en los territorios donde estamos, y no que nos estén radicando y movilizando a distintos lados. Entonces, yo creo que hay un elemento muy importante a tener en consideración, sobre todo aludiendo a la confianza y idea que se ha creado sobre este espectáculo. Bueno, quiero darle las gracias a Gloria, Nicolás, por haber estado hoy día conversando sobre este derecho social fundamental, y que es el derecho a la vivienda, como tantos otros derechos sociales que son la inspiración de luchas, como tú bien lo decías, Gloria, no solo del 18 de octubre, sino que de más de un siglo y medio atrás. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos seguirnos encontrando. Tenemos una tarea larga y dificultosa, pero un sueño y una utopía que no podemos perder. Así que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros hoy. Vamos cerrando ya este programa con varias preguntas. Nos quedamos con algunas ideas muy importantes, como esta idea de la propiedad privada. Ojo con eso, ojo con eso. Nos han hecho creer durante mucho tiempo, este sistema neoliberal se basa en lo individual. Ha exacerbado esta idea de lo mío, lo propio. Esa falsa ilusión, porque lo mío y lo propio, en lo colectivo se diluye, en lo colectivo se construye y se fortalece. Entonces tenemos que avanzar, a mirar un poquito más allá, a seguir soñando, a seguir pensando que este proceso es largo, pero estamos en el camino correcto. Tenemos la razón, por eso hay que seguir en esta lucha. El 4 de septiembre se juegan cosas muy importantes en nuestro país, pero la lucha de los pueblos, esa lucha larga a la que hemos sido convocados hace décadas atrás, es una gran responsabilidad que tenemos que seguir levantando. Así que por eso los invitamos a seguir discutiendo, a seguir debatiendo en este programa, Lo que el pueblo proclama, organizado por el referente político social, con la colaboración de OPAL, y donde estamos claros que este 4 de septiembre votamos nulo o nos abstenemos. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Tiene la respuesta, la que va a vencer y va a cambiar la historia, con política de clase, con identidad de clase, con independencia de clase, y con la conciencia de clase.